Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la moral, identidad y la comunicación. Algunos de los temas ya los hemos tocado en clases anteriores, pero entonces tenemos que identificar lo que es la moral, la moralidad, como la moral de cierta forma, eh, digamos, la vamos moldeando de acuerdo a todas las cosas que vivimos, todas las experiencias, toda la sociedad también, en la sociedad en la que nos desarrollamos, nuestra cultura, y encontramos que la moral es de cierta manera adquirida. La adquirimos a medida de que crecemos, a medida de que nos desarrollamos, a medida de que tenemos contacto con otras personas, y es esa capacidad que nos permite escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo que hacemos que puede ser positivo o puede ser negativo, que puede ser para ayudar a otras personas o puede ser para hacer daño a otras personas. Encontramos que la moral es la capacidad universal propia de todos los seres humanos y producto de la evolución, capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, hacer juicios morales para distinguir claramente entre lo reprochable y lo que no lo es. La moral puede decirse que es una manifestación de la autonomía. ¿Se acuerdan que hablamos anteriormente también de la diferencia entre moral y ética? Encontramos que dentro de la moral están todas esas normas que la sociedad de cierta manera nos está mostrando, nos enseña, y que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones frente a ellas. Encontramos que todo depende de digamos, del entorno social, del entorno religioso y de la parte biológica. En la clase pasada hablamos de estos ejemplos que los podemos llamar también dilemas morales, que son situaciones difíciles en las cuales debemos tomar una decisión y que muchas veces se nos hace muy complejo el tomar la decisión porque ponemos en juego diferentes cosas como es el bien común, el bien social, la parte moral, también la solidaridad, la tolerancia y el respeto a las otras personas. Dimos dos ejemplos, el del señor Trevelez, de la señora Trevelez y el señor Cruz, y también dimos el ejemplo de Haynes, que era la persona que estaba, pues el esposo de una persona que estaba enferma. Muchos de ustedes dieron, digamos, la respuesta más moralmente correcta, pero otros también dudamos dentro de la respuesta que vamos a brindar, y además pues nos dio la oportunidad de socializar, de conocer opiniones, de identificar también características en cada uno de nosotros, como desde la sensibilidad. Miren que muchos fueron sensibles ante el estímulo o ante la situación presentada en la clase pasada. Otros decían como, no, pobrecito, no tiene dinero, tiene que hacer todo lo que esté en sus manos. Digamos que empezábamos a colocar en una balanza las situaciones, pero siempre había algo que nos ayudaba también a tomar las decisiones, y era mucho la parte sentimental. Los sentimientos iban muy de la mano de esas situaciones. Y después quedamos en que vamos a conceptualizar lo que es axiología. Entonces, la axiología es la rama de la filosofía que se ocupa y centra en el estudio de la naturaleza de los valores y los juicios valorativos. Es decir, cómo nosotros le damos valor a ciertas situaciones, cómo podemos decir que eso está bien o está mal. Entonces, también se encarga del estudio de aquellos valores negativos como los positivos, analizando sus primeros principios, que son aquellos que permiten determinar la valía o no de algo o de alguien, para luego formular los fundamentos de juicio tanto en el caso de ser positivo como de ser negativo. Por lo menos cuando hay una persona muy religiosa que ayuda a la comunidad, le damos un valor a esa persona. Pero en cambio personas que le hacen daño a la sociedad, que pueden ser abusadores o violadores, también le damos un valor negativo y un juicio negativo dentro de la sociedad. ¿Cómo se explica la axiología en la vida cotidiana? La axiología se ha convertido en una rama específica del saber, lo cual sería imposible si los valores fueran apreciables o subjetivos. El problema reside en la constitución de los valores, que al ser cualidades de sentido, se relacionan con una conciencia,
Sin embargo, esta relación no es caprichosa, sino que obedece a una estructura lógico-emotiva propia del psiquismo humano, que todos poseemos y que reaccionan de la misma forma. Tienen cualidades, sentidos, cosas, ahí residen los objetivos de los valores. Es decir, en identificar las dificultades de nuestra vida e ir dándole valores tanto lógicos como emocionales. Por ejemplo, una persona que ha vivido o ha estado en una situación donde sufrió un atraco, por ejemplo. Entonces, esa persona vivió ese atraco, sufrió ese atraco, pero entonces a ese atraco se le dan diferentes variables o se le dan diferentes cosas. Valores, por ejemplo, un valor lógico es el hecho de pronto la huida frente a la situación de peligro. O ser racional y decir, bueno, vale más mi vida que de pronto los objetos que tengo en mi maletín. O vale más mi vida que el teléfono. Pero también hay una parte emotiva, que es esa rabia que podemos sentir, esa tristeza, ese desespero, esa decepción, esa angustia que nos permite de pronto actuar de una forma inadecuada. Entonces ese valor que le damos a qué pesa más, qué me sirve más. Por eso es que tiene un valor de conciencia, porque la persona es la que toma la decisión frente a todas las situaciones. A pesar de que, digamos, el estímulo esté ahí, y si el mismo estímulo, hay personas que pueden ser más lógicas y menos emotivas. Otras pueden ser más emotivas y menos lógicas. Y la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad, los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los dan a luz. La vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse, a veces sin respuesta, a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella. Esta es una frase de Gabriel García Márquez que nos permite identificar que sí, nosotros nacemos de nuestras mamás, pero además de todo tenemos que crearnos a nosotros mismos, tenemos que moldearnos a nosotros mismos, tenemos que adaptarnos al cambio. Y ahí está la identidad. La identidad es eso que nosotros construimos teniendo una base ya innata, pero nosotros aprendemos a construirnos a nosotros mismos, a moldearnos a nosotros mismos, a identificar qué momentos de nuestra vida son difíciles, qué momentos de nuestra vida son más fáciles, pero que hasta qué punto nosotros podemos tomar la valentía, coger la información y transformarla para nosotros mismos y para nuestro beneficio. Bueno, la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, o sea, todos construimos nuestra identidad de forma distinta, de elaboración personal, cada quien tiene su propia identidad, que se construye simbólicamente en interacción con los otros. Es importante el medio en que nos rodeamos. La identidad personal también va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos sociales como son considerados que compartimos características en común. Por ejemplo, cuando estamos en un grupo de adolescentes que les gusta el rock, por ejemplo, digamos que hay características en común, pero a pesar de que hay características en común, cada una de estas personas es diferente, tiene una identidad completamente diferente, porque la forma en que se comporta, cómo se desarrolla con su familia, cómo es esa persona en otros ambientes, es diferente. Pero también existe una identidad social, que esta es la identidad social como aquella que parte del autoconcepto de un individuo que se deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo social junto con un significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. Asimismo, asocia esta noción con la del movimiento social en la que un grupo social o minoría étnica promueve el derecho a la diferencia cultural con respecto a los demás grupos y reconocimientos de tal derecho a autoridades estatales o exogrupos. ¿Qué logramos identificar? En el ejemplo pasado le di, hay un grupo de adolescentes que les gusta el rock. Entonces, encontramos que dentro de ese grupo de adolescentes que les gusta el rock, hay personas que tienen identidad personal, pero también hay identidad social. La identidad personal es esa que cada individuo puede desarrollar de manera individual. Por lo menos, pues soy tierno con mi mamá, soy afectivo
riesgo con las personas, soy una persona responsable, a pesar de que me gusta, no sé, hacer actividades donde soy un poco impuntual. Esas son características personales, pero dentro del grupo también comparten cualidades, además de que no solamente que les gusta el rock, sino que por ejemplo son muy unidos, se apoyan, aprenden cosas nuevas. Ahí logramos identificar, son curiosos, que tenemos características de identidad social y características de identidad individual. También existe algo que es la identidad de género, que es la perspectiva de género de la sociedad. Sea consciente de los roles que asigna el hombre o a la mujer a raíz de su diferencia sexual y que son considerados naturales. Sean asumidos en realidad como meras conceptualizaciones culturales con raíces profundas en la sociedad contemporánea. Aquí logramos identificar que además de eso tenemos cualidades específicas según el género que nosotros nos sentimos identificados. Por ejemplo, el hombre se supone que tiene características de caballerosidad, de masculinidad, de ya ese tipo de características. En cambio, por ejemplo, las mujeres, sensibilidad, feminidad. Entonces encontramos que hay características específicas para cada uno de los géneros. ¿Qué pasa con la comunicación, chicos? Ya esta es la última temática. La comunicación es la capacidad que tenemos de las personas de relacionarse a través del lenguaje. El lenguaje es la herramienta que posibilita al hombre realizar o expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos y que se materializa a través de los siguientes signos verbales. Entonces, la comunicación ha existido desde siempre, solamente que ha sido, digamos, de cierta manera actualizada o modificada. Miren que antes las personas se comunicaban a través de gritos, de sonidos, se comunicaban a través de señales de humo. Encontramos que eran otro tipo de señales, pero que a la larga nos daban, nos brindaban un mensaje. Había un mensaje dentro de todo este contexto. Ahora de pronto la comunicación es más fácil, porque tenemos ya un lenguaje estructurado, nos entendemos entre seres humanos, tenemos traductores también que nos permiten identificar otras lenguas, otros idiomas, nos permite también, de cierta manera ya está un poco más objetivo la parte de el lenguaje no verbal, también identificar de pronto con el rostro que cuando una persona está molesta, cuando una persona está feliz. Pero todo eso ha hecho parte de ese proceso de desarrollo y de evolución del ser humano. Ahora nos comunicamos por el chat y es muchísimo más fácil que de pronto personas que tenían que gritarse o tenían que viajar mucho tiempo para llegar con una carta donde otra persona. Entonces hemos visto que de cierta forma también la actualidad, o sea, la época en la que nos encontramos, nos permite que la comunicación sea un poco más fácil para todos. El ser asertivo te permite tener un criterio propio y no dejarte llevar por las órdenes impuestas en las que estás en desacuerdo. Ayuda a aumentar nuestro liderazgo, es decir, tenemos que aprender a decir las cosas de manera asertiva, de manera sencilla, sin irritabilidad, sin ser arrogante, simplemente saber decir las cosas de una manera tranquila, sutil, y así nos sentimos un poco más tranquilos y de hecho pues la decimos de una manera más elegante. Así más o menos funciona el proceso de comunicación. Encontramos que tenemos un emisor y tenemos un receptor. Esto se da a través del lenguaje. Encontramos que el emisor da un mensaje, este mensaje es emitido, hay un transmisor o un codificador, donde generalmente hay un código, hay una señal emitida y hay un canal de salida. Entonces, cuando este canal de salida se emite, se expresa, puede haber ruido. No siempre hay ruido, pero muchas veces hay ruido que es cuando la persona está escuchando o nos está prestando atención, pero realmente no está prestando atención. Creemos que nos están prestando atención, pero no nos están prestando atención. Hay un canal de entrada, hay una señal que se recibe, hay un transmisor que decodifica esa información, ese código, hay un mensaje recibido y hay